¿Tenemos a Osvaldo? Ya, pongámoslo en pantalla para saludarlo. ¡Hola! Hola, querida. Buenos días. Un gran Me la saludo a todos. debías hasta que me dijiste, Dios mío, qué manera. Billete de 1.000. Pero de 1.000 bolívares o pesos. No, encantados de tenerte por acá, Osvaldito, en serio, muy importante poder escuchar cuál es tu análisis de la coyuntura de esta semana. Me parece también relevante los temas que tenemos en agenda, así que vamos a empezar de una vez por todas porque sé que también que tu agenda es ocupadita. Entonces, bueno, un gran saludo a todas las personas que nos miran, que nos escuchan aquí en este extraordinario espacio de investigación y de la libertad de expresión que es la defensa. Un saludo al economista Martínez, debe venir, a veces lo veo haciendo la fila para pagar la cuenta de luz. Así que un abrazo al economista Martínez, que son un abrazo, tiempos bastante... mi querido doctor, qué gusto saludarlo, así sea a la distancia. Siempre, siempre, un gusto estar, sobre todo en este espacio que creo que reivindica esta actividad en tiempos tan difíciles para la patria. Bueno, para mí lo de fondo, mi querida Blanca y queridos defensores, lo terrible es básicamente que esto es como yo comentaba el otro día a alguien, y creo que lo tuiteé, que aquí el mal reparto suele generar más justicia, digamos, que la propia justicia. El Ecuador creo está viviendo una crisis muy grave institucional, donde prácticamente sectores, no todos obviamente, de la policía, la fuerza pública, la justicia, son una banda más. Entonces este tipo de noticias que nos enteramos, que igual se debe probar, debe seguirse un debido proceso, etcétera, terminan dejándonos la duda al ciudadano común y corriente. Bueno, eso es lo que sabemos, y por estas circunstancias, porque yo vi al doctor Noboa, yo tengo que decir en honor a la verdad, fue mi docente, un extraordinario docente, y me parece un caballero, las pocas que he tratado con él o con su hijo, pero cuando lo escuché, él reconocía la reunión con este personaje, con este abogado, no digo personaje porque no me acuerdo el nombre. Toledo. Y creo que la justicia tiene que, bueno, determinar en este caso las responsabilidades. Ahora, indudablemente estos casos, purga, metástasis, más allá de decir la palabra politizados, tienen una profunda connotación política, porque está claro que hay, digamos, actores de la opinión pública, actores políticos. El Ecuador hoy por hoy ya creo que ya deberíamos ya formalmente incluir en el Código Penal que cualquier caso en el cual usted diga que Correa lo indujo o está involucrado va a ser un atenuante o reductor de pena. Entonces, en ese escenario creo que es una situación bastante triste que se debe, digamos, aclarar, pero en función, digamos, no de la coyuntura, ¿no? Hasta que, ¿sabes qué? Hagamos un allanamiento para que se asuste, para que la gente aplauda, para que las redes se calmen. No, yo creo que hay que llegar hasta las últimas consecuencias porque la justicia, las instituciones, porque hablemos de el Banco del Pacífico, cuando les conviene es público, cuando no les conviene es privado, cuando lo quieren privatizar es privado, cuando lo quieren controlar es público. Entonces, en ese contexto, yo creo que es importantísimo llegar hasta las últimas consecuencias y bueno, quienes tengan la responsabilidad de hacerlo y quienes hayan sido afectados, digamos, en sus procesos, que están encerrados injustamente, que se tenga que aplicar la justicia. Hay un principio fundamental, digamos, del derecho penal, sin ser yo un penalista. Sí, efectivamente, en las aulas de derecho, a mí me gustaba mucho el derecho penal, o me gusta mucho el derecho penal, la parte científica, digamos, la parte filosófica, la parte teórica, pero ya la práctica es media complicada, es como los vehículos. A mí me encantan los vehículos, yo te puedo decir la marca, incluso hasta el año de ciertas marcas, pero ya no me hagas, digamos, llenarme las manos de grasa. Entonces, hay un concepto, digamos, un principio en derecho penal que dice que la duda favorece al reo. Entonces, aquí la duda no es que, ok, esto solo afecta un pedazo, el resto está sacro. Porque una de las cosas que se ha cuestionado a esta actual fiscalía, que es una suerte, digamos, de institución que dentro de lo que cabe, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no entiendo cómo en el país que tiene 5 de las 10 ciudades más violentas del planeta, que tiene un grado de 98% de impunidad. Aquí de cada 100 sicariatos se condena de 2 a 3, y de esos 3 solo se condena, digamos, a los autores materiales. O sea, lo que les quiero decir es que el sicariato está garantizado en este país, la confidencialidad. Son muy pocos los casos donde se llega al autor intelectual. Entonces, a mí me parece muy del Ecuador
que se pontifique la actividad de la fiscalía en el país que tiene 5 de las ciudades más violentas del mundo, por ejemplo. Entonces, un caso o un indicio, digamos, porque realmente esto de los audios, indistintamente lo que digan o lo que uno crea, no son pruebas, son indicios. Quien tiene que darle esa calidad o quien tiene que determinar la valía dentro del proceso es el juez. Pero en todo caso, a mí me parece que si hay un solo caso de esto, debería revisarse todo el caso, porque corres el riesgo que no nulite, porque mañana nos vamos a enterar otra cosa cuando esto ya sea cosa juzgada, o inclusive si estas personas ya están condenadas. Entonces yo sí creo que esto, más allá de blindar la pontificia función sacra de la señora fiscal, que para mí es muy cuestionable, creo que es parte, pero no es porque ella en función, es el Ecuador. Finalmente la fiscalía es el reflejo del Ecuador. Las instituciones nuestras están viviendo uno de sus colapsos o una de sus crisis más grandes en nuestra historia. Entonces, en ese contexto, yo creo que este tema sí debería afectar no solo ese proceso, sino en este caso averiguar, investigar bien y llegar hasta el final para efectos de poder determinar, digamos, si hay el riesgo de que alguna persona no sea condenada como corresponde, porque eso es una violación al debido proceso. Y cuando hay una violación al debido proceso, no es que solo esta parte se nulita, no, se nulita, se cae todo el proceso. Y yo siento que en 10, 15 años vamos a terminar pagando más que a Chevron todas las, digamos, los juicios que han sido express para que fulano no participe, los otros porque Twitter dijo que lo condenen. Entonces estamos viendo tiempos muy difíciles. Y no es solo la señora Salazar, sino en líneas generales que el Ecuador está viviendo. Recordar que no es la primera vez que el municipio de Guayaquil se pelea con el gobierno central. Hemos visto a Nebot, hemos visto a Cintia y luego ya a Aquiles Álvarez. Diferentes temas, sí, pero esta mirada de ya el análisis, ¿no?, que te compete como en el escenario político. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene Guayaquil o qué tiene Aquiles para hacer este tipo de controversias desde el gobierno, si es el caso, como lee Gabriel, que esto es político meramente? Bueno, sí, creería que es totalmente, y coincido al 1000% con el economista Martínez, es inaceptable, digamos, que el Estado no cumpla su deber, no con Guayaquil, sino con los ecuatorianos. Guayaquil, para que mucha gente que nos escucha, bueno, entiendo que el contertulio de Quito es un investigador, entonces conoce estos temas. Guayaquil es una ciudad de migrantes. Yo, por ejemplo, de línea paterna, mi abuelo era de Columbe, Colta, mi padre de Riobamba, bueno, por línea materna, digamos que sí somos bastante guayaquileños, pero en todo caso es un atentado contra el país, porque somos una ciudad, digamos, de migrantes, una ciudad que está muy golpeada, y básicamente uno de los factores, ¿cuál es? Digamos que creo que el país, como dicen los colombianos, está mamado de diagnósticos, pero indudablemente uno de los factores determinantes de la violencia es la pobreza extrema, la ausencia de servicios básicos. Y es fundamental que en Monte Sinaí, que este sector, que es una provincia prácticamente, casi como Manabí, no sé, me corrige el ex ministro de gobierno, Gabriel Martínez, creo que son casi 800.000, 600.000 almas que viven por allá. Casi 600.000. Sí. Casi la población de la provincia de La Suay, un poquito más, por ahí van. Entonces, es inaceptable que el gobierno nacional, por un tema, digamos, de egos, bueno, no voy a usar el francés en este medio, pero es una barbaridad lo que se le está haciendo al país. Entonces no puede ser que las nuevas generaciones, digamos que yo siempre coincido con algunos analistas hablando de que Noboa era lo nuevo o es lo nuevo, pero no pueden usarse ese tipo de prácticas. O sea, perdón, la ciudad no es el juicio de su ex esposa, con todo respeto lo digo. No se puede jugar con el bienestar de 3 millones de almas, porque el bienestar de Monte Sinaí, esa es la estupidez. Pensar y quiero pensar que esto es el ministro, no el señor presidente, pero ustedes saben que el presidente de la República es el responsable político de las acciones de sus ministros. Entonces, esto es un atentado contra el país, porque esto nos está afectando absolutamente a todos, porque el bienestar de los niños de Monte Sinaí es el bienestar de mis hijos, de los hijos del economista, de nuestros hijos, porque a medida que existen más servicios básicos al acceso de los ciudadanos, es una forma un poco de disminuir la brecha social. Imagínense que no hay agua potable para 600.000 almas y el gobierno nacional se niega a dar la garantía. Yo coincido con esta Martínez y coincido mucho más con el tema del terrorífico silencio de algunos, no de todos, medios de comunicación. Esto es inaceptable y yo creo que es momento que el alcalde convoque a las fuerzas vivas. No hablamos de incendiar la ciudad, pero por lo menos a ver esas juntas cívicas que solo están para figuretear o para tomarse la foto el 9 de octubre disfrazados de próceres. A ver, pues hay que ir a la junta que salgan bien el pecho a las balas en un momento, porque el bienestar, entiendan,
entiendan, por amor de Dios, el bienestar de la gente de Montesinos es el bienestar de toda la ciudad. Ya salgámonos del gueto, de la ciudadela amurallada, que no nos pasa. O sea, sí nos pasa. Yo me iba en bicicleta desde el barrio La Ceiba hasta Puerto Marítimo en los 80. Saque pues a su hijo ahorita de la garita de su ciudadela. Entonces es fundamental que el alcalde sea respaldado, y en eso coincido 100% con el economista Martínez, y creo que es momento de una reivindicación en ese sentido. No a Aquiles, ojo, porque hay muchas cosas que ya le cuestionaremos y que se las cuestionamos, pero sí a la ciudad. El bienestar de Monte Sinaí es el bienestar de nuestros hijos. Quiero darle el paso primero a Osvaldito para que nos diga cómo ve a estas izquierdas que están desquebrajadas, o al menos así las leemos desde el periodismo. ¿Cómo la leen desde las asesorías? Yo lo que pienso es que no es momento de protestas, fundamentalmente por la coyuntura electoral que está tan cercana. Para mí, gran parte de la tragedia que estamos viviendo es el colapso absoluto del Estado, en todas sus formas, en la seguridad, en la justicia, en las instituciones, en los servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no creo que es el momento que por un lado Granda arma su kiosco por acá, la UP por allá, incluso el correísmo por otro lado. Me parece que ellos tienen una responsabilidad histórica en el contexto de si realmente quisieran regresar al poder, pero tiene que ser un retorno como quizás la primera elección de Correa. Cuando hubo la primera elección de Correa no era, digamos, Alianza País, ni era solamente el famoso outsider. Había una serie de, digamos, había una serie de actores y de partidos y de movimientos que se juntaron, el MPD, Pachacuti, el Movimiento País. Entonces, en este momento, yo creo que es fundamental que las izquierdas entiendan eso, que no es la vía a las calles para mí, sino, digamos, empezar entendimientos para la creación de formación de un frente electoral con miras a la elección del 25. Para mí, suponiendo que, ¿cuál es el sentido en este momento, por ejemplo, de interrumpir el mandato de Noboa? Ninguno. ¿Cuál sería el sentido? Incluso creo, no sé, me corregirán los panelistas, creo que no cabe un juicio político a estas alturas al presidente de la República. Entonces, en ese escenario, creería yo que el espacio no está en las calles, sino de manera electoral, para efectos de acuerdo al relato, digamos, de las izquierdas, de sacar al neoliberalismo del poder, que por lo menos en el momento, al corte, creo que le ha hecho mucho daño al país. Totalmente. Bien, dicho esto, amigos queridos, le doy la venia a Gabriel Martínez para que pueda despedir el programa. Gracias, Álvaro, gracias, Osvaldo, que están conectados de manera digital. Gabriel. Bueno, muchas gracias a todos. Solo, permítame, un comentario, sí. ¿Puedo? Claro. Una cosa. Yo veo tanto conflicto, veo que el presidente de Noboa ha hecho del tema de la vicepresidenta una política de Estado, y al paso que vamos, yo creo que no hay que complicarse mucho la vida. Como van las cosas, creo que el mandato va a ser solo de... ¿Qué pasa si el gobierno no llega a segunda vuelta? El mandato, el encargo duraría, ¿qué? 20 días, un mes. Así que yo no veo de verdad que... Cuidado ese mandato termina. ¿Tú crees que Noboa no llega a segunda vuelta? No creo, o sea, no lo puedo afirmar, pero es un posible escenario. Ya he visto algunos estudios, obviamente públicos, no he visto la parte cualitativa, donde el bajón del presidente es notable, sumado a que el gobierno tomó la decisión de abanderar el anticorreísmo, y eso te lleva a ocupar espacios para competir con Construye, Andrea González y muchos espacios más. Entonces, cuidado, ese mandato termina disminuyéndose de 3 meses a 25, 30 días. Solo ese es mi comentario. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar. Muy bien, hay que seguir analizando. Creo que en las próximas semanas va a haber más definiciones a nivel... En este mes que falta, el país tendrá que definir quiénes son sus candidatos a las próximas elecciones, y principalmente la atención se concentra en quién ocupará el espacio para la candidatura a la presidencia. Lo cierto es que el país no deja de sorprenderse por lo que sucede en la función judicial. Y hasta el momento, el gran ausente en todos los discursos de los posibles presidenciales es qué hacer concretamente para tener una función judicial eficiente y honesta.